Hola a todos, vamos a comenzar con el concepto de suma para poder llevarlo a la suma de rimas. Una suma está determinada por la siguiente expresión. Yo puedo tener el primer número más un segundo más un tercero, así hasta llegar al número final, que sea el último punto en esta suma. El símbolo de la suma está representado por este numerito. Lo que vamos a hacer es que para este símbolo tú necesitas tu punto inicial, que lo representa la parte de abajo, y tu punto final, que en este caso sería n. Es decir, para esta expresión que yo tengo aquí, podría decir que es mi sumatoria desde ahí, que comienza en 1, hasta n. Esta es la expresión de la expresión de arriba. Ahora bien, vamos a visualizar ahora lo siguiente. Imagínate que tú quieres hacer la siguiente sumatoria. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, así hasta llegar al 5. Si tú haces las operaciones, tú sabes que esto te va a dar un 55. ¿Cómo lo podríamos representar mediante suma? Pues podemos poner así, la sumatoria desde i igual a 1, porque el 1 es mi punto inicial, hasta el 5, porque el 5 es mi número final. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Sumando cada número al cuadrado. Por lo tanto, podría representarlo como i al cuadrado. Es decir, donde vea la i, voy a ir turnando cada uno de los números. Esto, al finalizar, me va a dar un total de 55. Bien, este es nuestro concepto general de suma. Ahora vamos a ver cómo se aplica para calcular el área bajo la curva de una determinada función en cierto intervalo. Entonces, repasamos de manera rápida. La parte de abajo es mi número inicial y la parte de arriba es el número final. Ok, entonces vamos a imaginar que tú tienes una función y que esa función abarca un intervalo AB, es decir, un punto de inicio y un punto final. Los puntos fuera del inicio y del final no van a ser interesantes para nosotros. La forma más fácil de que tú calcules el área bajo una curva es realizar una serie de figuras que tú conozcas, de la cual puedas saber su área. Es decir, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a suponer que tú tienes una función de este estilo y quieres calcular el área bajo la curva. Lo que podríamos hacer entonces es realizar una serie de rectángulos, ya que del rectángulo nos es fácil calcular el área. Y voy a llenar todos mis espacios de rectángulos. De esta manera, si conozco el área del rectángulo, entonces puedo conocer cuál es el área total de la figura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo mi área 1, que sería la del primer rectángulo, más el área 2, que es la del segundo rectángulo, con el área 3, entonces voy a tener mi aproximación sobre el área bajo la curva. Es claro que entre más rectángulos tengas, tu aproximación va a ser más buena. Entre menos tengas, vas a tener más margen de error. El hacer este tipo de cuadrados o rectángulos se llama suma de Riemann. Algo importante que debes conocer es que tú tienes un cierto ancho. Lo ideal es que todos los rectángulos midan el mismo ancho. Y la altura va a estar determinada después de evaluar la función. Por lo tanto, mi área 1 sería la base por la altura del primer rectángulo, el área 2 sería la base por la altura del segundo rectángulo, y así sucesivamente. Para las sumas de Riemann tenemos dos opciones. Una opción es que realicemos rectángulos por la izquierda y otra por el lado derecho. Vamos a visualizarlo para que te quede un poco más claro este concepto. De igual forma, vamos a imaginar una función para poder realizarlos. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica. Supón que tú quieres realizar
el área de esta gráfica. La voy a extender un poco más. Y va a ser la misma que vamos a calcular de este lado. Este punto de inicio donde a mí me interesa saber mi área es el punto A y este punto es el B. Punto inicial, punto final. La primera forma es que tú realices estos rectángulos hasta llenarlos como lo hicimos de este lado. Es decir, voy a tomar un cuadrado que parta de la figura y bajo. Siguiente opción que voy a hacer, voy a tomar un rectángulo y bajo. Esto lo voy a hacer con todo el espacio hasta que yo finalice mi gráfica. Si observas, estamos imaginando que todos los rectángulos tienen el mismo ancho. Hacer esta forma se llama hacer desde la izquierda porque tu rectángulo parte de izquierda. Si yo lo hago de la derecha, quiere decir que voy a comenzar de este lado y voy a hacer mi rectángulo y su altura va a ser hasta donde tope. Aquí haría lo mismo. Aquí topa con la gráfica y bajo. Este proceso lo vas a hacer de manera continua hasta que acabes de llenar de rectángulos toda tu área. Es claro que todos los rectángulos, como te menciono, son del mismo tamaño y además están pues igualmente espaciados, están todos pegados. Hay algo importante que puedes observar. De este lado que tienes aquí, la gráfica se pasa del área. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí esta área está de más. Mientras que de este lado nos falta justo esa parte para continuar nuestra área. Aquí nos falta, es decir, hay una subestimación y acá nos sobra. Hacer esto se llama hacerlo del lado izquierdo, por la izquierda, y esta forma es hacerlo por la derecha. Vamos a ver un ejemplo de manera rápida de cómo hacer este tipo de problemas. Bien, una vez que ya tienes hechos tus rectángulos, puedes calcular el área de cada uno. La fórmula de calcular el ancho está determinado por delta X, donde delta X es igual al punto B menos el punto A sobre N. N es la cantidad de cuadros o rectángulos que yo quiero hacer. Y bueno, no está por demás recordarte que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Por lo tanto, mi área de toda la curva va a estar determinada por el área del primer rectángulo, más el segundo, más el tercero, así hasta llegar a la cantidad de rectángulos que tú tengas. Dicho de otra forma, voy a tener una base por la altura 1 más una base por la altura 2. Así hasta llegar al punto final.